Corazón de cada uno de mis hermanos. Oh Dios del cielo, capacítame, Señor, dame de ti para poder exponer esta palabra que tú tienes hoy para edificar nuestras vidas. Bendice a los niños y permite que este tiempo de clases también ellos puedan recibir de ti lo que tú has preparado por medio de nuestras hermanas. En el nombre de Jesús te adoramos y bendecimos. Amén y amén. Hace años trabajaba construcción con mi hermano José Pereira, y casi no quedaba mucho tiempo, hermanos, para ir a las actividades de la iglesia. Iba los domingos en la mañana y a veces inclusive llegábamos un poquito tarde. Vivía no tan lejos de la iglesia, pero no había tampoco un transporte directo y para llegar más rápido me iba a pie. Y entonces era lo que yo argumentaba: estoy muy ocupado, cuando iba a la iglesia y me decían: hermano, ¿será que podemos contar con usted para el ministerio de evangelización en la calle? ¿Será que podemos contar con usted para el ministerio de adoración y de alabanza? ¿Será que podemos contar con usted, hermano, para que nos ayude en la puerta a recibir a los hermanos y usted los salude? ¿Será que podemos contar con usted, hermano, para que usted nos ayude en el estacionamiento, a organizar los vehículos? Siempre el argumento era: no tengo el tiempo, hermano. Y no eran mentiras. Nosotros arrancábamos a trabajar a las 7 de la mañana y eran las 6 de la tarde y todavía estábamos lavando herramientas. Y el sábado era el día que quedaba para lavar ropa, era el día que quedaba para hacer algo de mercado. Y el día domingo pues uno iba a la iglesia, y el lunes otra vez a la misma rutina, a la misma situación. Y el argumento era: estoy muy ocupado. Y pasaba entonces y los días y pasaban los meses y todo estaba ahí en un estoy ocupado, estoy full ocupado. Pensaba, hermanos, en silencio, que ese trabajo debía hacerlo el pastor. Yo decía, no se lo decía al pastor porque tampoco me atrevía tanto, pero decía: es un trabajo que tiene que hacer el pastor, porque él es el que está a tiempo completo, él es el que tiene un llamado de parte de Dios a servirle al Señor a tiempo completo. No me atrevía a decir: para eso le pagan, porque me parecía como que quizás me iba a caer un rayo del cielo, pero lo pensaba en mi corazón y yo decía: pues para eso le pagan. Para eso le pagan, para eso lo trajimos a la iglesia, para eso nosotros un día hicimos una reunión y nos pusimos de acuerdo y lo llamamos a la iglesia y lo llamamos para eso, para que Él nos pastoree, nos alimente, nos atienda, nos visita, nos predique. Y pues yo creo que ese trabajo debe ser de Él. Y hermano, nos llenamos entonces de todo este tipo de razonamiento, a la manera de razonar y de decir: yo pienso que estoy ocupado. Siempre recuerdo que el pastor David Romero me quería enseñar a tocar bajo. Me decía: yo quiero que tú aprendas a tocar bajo. Y yo le decía: no tengo el tiempo. Y de verdad, hermanos, pues no es que quiero excusarme, pero humanamente hablando no había mucho tiempo para esto, como posiblemente usted tampoco tenga mucho tiempo para muchas actividades en la iglesia. Así que, hermanos, nos llamaron al ministerio musical y dije que no podía porque no tenía el tiempo, que en la iglesia había gente desocupada que lo podía hacer. En la iglesia hay gente que está menos ocupada que yo y puede entonces servir en el ministerio musical. Y al igual que yo pensaba, quizás usted, mi amado hermano, ha estado esperando el momento. Yo lo escribí aquí en mayúscula: el momento perfecto en que tengas el tiempo suficiente para dedicarte a los asuntos de Dios,
como Dios se merece. Lo coloqué aquí entre comillas. Llegará el tiempo perfecto en que tenga ese momento perfecto para dedicarme a Dios como Dios se lo merece. Voy a esperar, dice alguien, que llegue ese día para dedicar mi energía, para dedicar mi atención, para dedicarme sin interrupciones, para dedicar mi esfuerzo a Él cuando esté desocupado. Cuando yo esté desocupado, cuando tenga el tiempo, pastor, cuando tenga el tiempo, Dios, cuando yo termine mi carrera, cuando yo me gradúe, cuando yo me case, cuando yo tenga un poquito más de dinero, yo entonces, cuando tenga el tiempo, yo voy a servirte, Señor. Hermanos, si estás así, la noticia que te traigo es que Dios no llama a los desocupados. Dios no llama a los desocupados. Soy una persona muy ocupada, por eso no puedo servirte, Señor. De verdad, demasiado ocupado, Señor, y por lo tanto no tengo el tiempo para servirte. Hay muchas personas que creen eso. Y yo hago una pregunta. ¿Será que una persona ocupada no puede servir al Señor? ¿No puede servir al Señor de verdad? Dice el Señor desde el cielo, ¿de verdad? ¿De verdad, Juan? ¿Estabas tan ocupado cuando tenías 20 años trabajando la construcción que no tenías el tiempo para servirme? Pero resultó que de pronto comenzamos a jugar voleibol. Y entonces, todas las tardes, a las 6 de la tarde, estábamos en la cancha o en el estacionamiento de la iglesia entrenando. Porque los seres humanos nos movemos por intereses, nos movemos por motivaciones. Y entonces un día el pastor nos dijo, oye, pero ¿cómo es que no hay tiempo para evangelizar? ¿Cómo es que no hay tiempo para practicar un instrumento? ¿Cómo es que no hay tiempo para servir al Señor? Pero sí hay tiempo para desde las 6, las 7, las 8, las 9, las 10 y hasta las 11 de la noche estar en una cancha saltando y entrenando. Entre 4 y 5 horas entrenábamos diario. Y uno comienza a reflexionar y comienza a pensar porque Dios tiene sus propios métodos para enseñarnos. Nosotros decimos, soy una persona muy ocupada. No me responda de manera inmediata, pero voy a volver a responder a hacer la pregunta. ¿Será que una persona ocupada no puede servir al Señor? No me responda de manera automática, piense, ¿será que de verdad una persona muy ocupada no puede servir al Señor? Hermanos, examinémonos o examinemos algunas cosas que la Biblia tiene para decirnos a nosotros en esta mañana. En Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 22. Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 22. Vamos a ver cómo Jesús trató con esta situación de la gente ocupada. ¿Cómo trató Jesús con esto? Dice la palabra del Señor. Si ustedes están de pie, yo les sabría agradecer, por favor. Gracias, hermanos. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos. No eran hermanos como nos llamamos nosotros hermanos, eran hermanos de sangre. Vio a dos hermanos. ¿Quiénes eran? Simón, que le tenían un apodo. ¿Cómo era el apodo? Le decían Pedro. Y también Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Qué estaban haciendo? Estaban trabajando, eran pescadores y estaban echando la red en el mar porque eran pescadores. Seguimos leyendo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Leemos el 20. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Leemos el 21. Pasando de allí, bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y luego leemos los otros. Pueden sentarse, hermanos. Yo tengo una frase aquí para ustedes. La frase dice así: a más ocupado, más llamado. ¿Puede usted decir esa frase conmigo? Mientras más ocupado, más llamado.
Es decir, que si tú estás full, que ya no te queda tiempo ni para resollar, decimos nosotros, ni para respirar, pues eres un candidato esencial para servirle al Señor. No tengo tiempo. El Señor dice, uy, este candidato está calidad, porque si está ocupado, tiene una mente ocupada, está trabajando, está produciendo, está haciendo, y entonces esta es la persona que yo necesito. ¿Usted no se da cuenta que nosotros los pastores por lo general trabajamos con los que están muy ocupados? Porque esas personas en el ratico que les queda, lo hacen y lo hacen bien, porque dicen, pastor, yo voy a ir, pero pastor, el tiempo lo llevo medido, tengo el tiempo medido. Entonces uno dice, esa persona va a administrar el tiempo porque va a sacar cuentas y va a decir, si voy a ir, tengo que ir que valga la pena, porque si no, entonces me quedo donde estoy. Así que mientras más ocupado estés, mejor candidato eres para servirle al Señor. Si estás muy ocupado, mi amado, trabajando para ganar el sustento diario, eres un gran candidato a servir al Señor. Amén o ay, ay, ay. Pastor, no tengo el tiempo. Dios dice, sí hay tiempo. O cuando caemos en cama, tenemos tiempo y no podemos hacer absolutamente nada. Y decimos, bueno, ahora sí ya estoy enfermo, estoy en cama, y entonces ahí volvemos al redil. Volvemos a escuchar predicaciones, volvemos a cantar alabanza. No estoy diciendo que Dios te va a postrar en una cama, pero ha pasado. Como dice un hermano, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se lo digo. Entonces, hermanos, no estoy diciendo que Dios desde el cielo está esperando que mis hermanos se descuiden para achicharrarlos porque no le quieren servir, pero Dios tiene sus propias maneras de llamarnos la atención poderosamente. En este pasaje, hermano, encontramos a 4 pescadores, por eso dije que íbamos a leer solamente de los 2, hay 4 pescadores que se encontraban, hermano, precisamente ejecutando su labor. No estaban haciendo nada, como los que hablamos el domingo pasado, que dice que estaban desocupados en una plaza sentados y que el dueño de la finca se los llevó. Y trabajaron todo el día, pero trabajaron de mala gana. ¿Se da cuenta lo que pasa a veces con los desocupados? Trabajaron de mala gana y al final del día, cuando le dieron el dinero a los demás, ellos se llenaron de molestia y de rabia. Así que, hermanos, ellos estaban ocupados como Oscar, que se va con su camionetica y va y viene y trabaja y vende su pescadito, como Nelson, como Orlando, como José, como Josefa, como los que están aquí. Ocupados, siempre ocupados. No obstante, mis hermanos, cuando los pescadores escucharon la invitación, a pesar de estar ocupados, la invitación del Señor Jesucristo, dice que dejaron sus actividades y lo siguieron. Dejaron sus actividades y lo siguieron. Y de pronto alguien dice, hermano, pero es que eso es un llamado especial. Sí, es un llamado especial, eran los apóstoles, los estaba el Señor llamando, pero estaban ocupados, hermano. Señor, envía obreros a pregonero, pero envíalos ¿de dónde? Del Vigía, envíalos de Maracaibo, envíalos de San Cristóbal, envíalos de, viniera un gringo con plata, y oye, envía obreros, Señor, y yo sentado. Señor, envía a alguien que evangelice este pueblo. Y el Señor dice, pues si ahí está Isabel. Isabel puede predicarle a medio pueblo, si quiere, a medio San José, si quiere. Ahí está la hermana, ¿sí? Ahí está el hermano, ahí está Kerly. ¿Para qué vamos a mandar gringos? Si ya tenemos allá unos pocos de gringos. Hermanos, la invitación de Jesús fue respondida por parte de ellos. Y Dios no espera, hermano, al día que tú no tengas nada que hacer para seguirlo a Él. Dios no está esperando que llegue el día en que Freddy diga, no, ahora sí no tengo nada que hacer. O el día que Sonia diga, ahora sí, no tengo nada que hacer. Entonces Dios dice, ay, allá está Leida, no tiene nada que hacer, llámenla. Se desocupó por fin. No, Él la llama cuando está, pero bueno pues. Y ahí le habla. Cuando está echando las redes. Cuando está limpiando las habitaciones, cuando está haciendo el almuerzo, ahí la llama. En medio de eso llama a Zenaida, dando clases, trabajando, sudando, no me alcanza la quincena. Ahí se le ocurre a Dios llamarnos a nosotros.
Ahí nos llama, hermano, a mayor ocupación, mayor llamado de parte del Señor. Hermano, Dios quiere ocupar el primer lugar en tu vida, y una forma en que tú le puedes responder es con tu tiempo y con tu agenda. Cuando el Señor te llama, cuando el Señor te dice sígueme, una de las cosas con las que tú le puedes servir al Señor es con tu tiempo y con tu agenda. No es Dios acomodando la agenda a ti, eres tú acomodando la agenda a la agenda de Dios. Señor, como tú acomodes, yo entonces te respondo. ¿Será que una persona ocupada no puede servir al Señor? Voy a estar haciendo esta pregunta durante la enseñanza. ¿Será que de verdad una persona ocupada no puede servir al Señor? Hace un tiempo, hermanos, nos cuenta el pastor Eddie Carbonell que él era pastor de la iglesia El Buen Pastor en San Cristóbal, y dejó el pastorado de la iglesia El Buen Pastor para irse a ser director del Instituto Bíblico de Benecer, padre de familia, bastante ocupado, era, si no me equivoco, presidente de la organización OBICE, tenía que estar viajando, tenía que estar saliendo. Dice, no me quedaba tiempo de nada. Tenía a su hijo, no recuerdo si es Samuel, que se llama el menor, lo tendría como Hannah, y Samuel siempre ha sido activo a nivel deportivo, y Samuel le decía, papá, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar sofol, porque allá hay una buena cancha de sofol, y él le decía, no tengo tiempo, y él dice, hermano, un día encendí el televisor y me quedé viendo al presidente Barack Obama paseando a su perro que se llama Bo, un perro que le regaló un senador ya fallecido de apellido Kennedy, que ese apellido es muy conocido allá. Ese senador le regaló el perro Bo al presidente Barack Obama, y él dice, hermano, yo con el control en la mano, mirando al presidente de los Estados Unidos, que debe tener una agenda tan sumamente full y ocupada, paseando a su perro en los jardines de la Casa Blanca. Y él dice, hermano, yo sentí que el Espíritu Santo me dio un flechazo y me dijo, si el presidente de los Estados Unidos tiene tiempo para pasear al perro, en su agenda él mete de tal hora a tal hora pasear al perro. ¿Cómo es que yo, que lo que soy es un director de un instituto, no puedo sacar 20 minutos, una hora para jugar la pelota con mi hijo? Él dice, hermano, ese día el Señor a mí me metió como 20 cachetadas y lo hizo de una manera tan sutil. Hermanos, si el presidente de los Estados Unidos tiene tiempo en su agenda para estas cosas, ¿cómo es entonces que nosotros no tenemos tiempo para servirle al Señor? ¿Cómo es que no tenemos tiempo para servirle al Señor? Si observamos el pasaje de Mateo, vamos a ver, hermanos, lo ocurrido aquí en este pasaje de Mateo capítulo 4, versículo 18 al versículo 20. Vamos a ver los primeros dos personajes que el Señor llamó. Llamó a Pedro y llamó a Andrés. Para aquellos que están tomando nota, lo primero es los dos primeros personajes, Pedro y Andrés. Eran hombres ocupados. Eran gente ocupada. Leemos el versículo 18 hasta el 20 nuevamente. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaba la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces dejando, mire estos detalles, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con ¿quién? Con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Tenemos los dos primeros, era Pedro y era Andrés. ¿Qué hacían estos dos hombres, hermanos? Ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Eran desocupados?
¿Era gente que estaba haciendo nada? ¿Eran vagos? No, hermanos, eran pescadores de oficio, estaban trabajando, estaban ocupados, y cuando Jesucristo los llama, ellos estaban trabajando, ellos no estaban haciendo nada. Nosotros decimos, ay, pero esa nada debería ir a la iglesia, debería ocuparse de la evangelización. Esa persona no hace nada, esa persona está desocupada. Que se dedique a la evangelización. Esa persona está desocupada, que se dedique al ministerio musical. Esa persona está desocupada, que se dedique al discipulado. Esa persona está desocupada, no hace nada, que se dedique a servirle a Dios. Rapidito sacamos el dedo y apuntamos. Que se dedique esa persona a servirle al Señor. Y el Señor dice, no, es que es contigo. Es contigo, yo quiero usarte es a ti, pero no tengo el tiempo. Sí tienes tiempo, sí lo tienes. Coordina, planifica, agenda. Y cuando yo te llame, no demores en responder, dime sí, porque ya tú no eres tú. Tú eres mío, yo te compré con sangre, me perteneces. ¿O no te acuerdas que yo pagué en la cruz del Calvario por ti? Tú eras esclavo, yo te rescaté, yo te liberé. Yo te di libertad, yo te di un cielo, te di el Espíritu Santo, te di el respirar, eres mío, me perteneces, ya no puedes administrar tu vida como la administrabas antes, ahora la administras bajo mis reglas. Y yo te estoy llamando porque el mundo se está perdiendo, yo te estoy llamando porque la gente está mal. Hay gente que necesita consejería, hay gente que necesita la salvación, hay gente que necesita oír un mensaje de esperanza. Yo te necesito, hay mucha gente dedicada al comercio, hay demasiada gente dedicada a buscar el oro y la plata. Yo te necesito a ti, porque tú tienes lo que yo necesito. Señor, ya va, yo estoy ocupado. Hermanos, ¿será que Dios llama a ocupados? Sí, Dios llama a gente ocupada. Mientras más ocupado, mayor llamado. Ahora, ¿quiénes llegaron a ser estos dos hombres? ¿Quiénes llegaron a ser? Bueno, grandes hombres que compartieron la palabra en el mundo conocido, nada más y nada menos Pedro, ese Pedro que usted lee ahí, que estaba echando las redes, que estaba ocupado, que estaba en el trabajo, nada más y nada menos llegó a ser el gran predicador, el apóstol Pedro, que no era un apóstol en ese momento, apenas lo estaban escogiendo, apenas lo estaban llamando, pero que no demoró en responder el llamado. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan una enseñanza que compartió la hermana Linqueya en una vigilia arriba en San José, cuando hablaba del tema de los discípulos. Recuerdan, hermanos, que en ese entonces el discípulo, la persona escogía a qué rabino iba a imitar, a qué rabino iba a seguir, y las personas iban creciendo desde niños a los pies de ese maestro y lo imitaban cómo caminaba, lo imitaban cómo hablaba, cómo comía, cómo predicaba, y así iban creciendo, iban pasando por las diferentes etapas, a los 12 años, a los 20 y tantos años, y así hasta que llegaba un momento donde el rabino lo aceptaba, lo recibía aquella persona. Y entonces, de ahí en adelante, tenía que dedicarse por completo. En el caso de Pedro, en el caso de los 4 hombres que se mencionan ahí, ya esos hombres habían sido desechados para ser rabinos y para ser maestros. Cuando los discípulos seguían al maestro, el maestro llegaba a un momento donde decía: mijito, usted para rabino no sirve. Usted para rabino no, váyase a su casa a hacer el oficio de su papá. Y esas personas se iban con las alas acá arrastrando porque el maestro, el rabino, los había rechazado. Váyase a su casa y dedíquese al oficio de su papá. El oficio del papá de esta gente por lo general eran pescadores. Es decir, usted para el estudio no sirve. Eso lo decimos nosotros en estos tiempos. Usted para el estudio no sirve, mijito, dedíquese a trabajar con su papá. Eso era lo que pasaba ahí. Así que Pedro, Andrés y los otros 2 discípulos que se mencionan ahí ya habían sido desechados posiblemente por algún rabino y tuvieron que dedicarse al oficio de su papá. Cuando Jesús los llama, el gran rabino, el gran maestro, el Hijo de Dios, mire, por eso ellos dejaron todo tirado.
porque los estaba llamando alguien que a nivel de sociedad tenía muchísimo peso. Los estaba llamando a alguien que estaba haciendo milagros, que si usted lee el contexto, Jesús había hecho muchísimas sanidades de enfermedades, muchísimos milagros, y ellos estaban viendo eso, ellos estaban escuchando todo eso, ellos estaban escuchando la sabiduría de ese gran maestro. Oye, cuando Jesús los llama, ellos dicen: ¿en serio? Tengo una segunda oportunidad de poder seguir a un maestro. En serio, Gamaliel me rechazó. El maestro no sé quién me dijo que yo no servía. Y viene este gran maestro a decirme que yo tengo un segundo chance. De verdad yo tengo una segunda oportunidad. ¿Puedo volver otra vez a tener vida? No, Señor, yo dejo estas redes tiradas, yo dejo lo que sea, porque era la gran oportunidad de sus vidas, de reivindicarse, de volver a sentirse valorados, de volver a sentirse apreciados, sobre todo por el maestro de los maestros, Jesús de Nazaret. No los estaba escogiendo cualquiera, hermanos, los estaba escogiendo el maestro de los maestros. Así que gloria al Señor por eso, hermanos. Pedro y Andrés habían sido ya desechados, habían sido rechazados, pero el maestro los escogió. Pedro, hermano, fue un sobresaliente hombre de Dios, y hoy podemos nosotros leer acerca de él en Hechos de los Apóstoles. Podemos leer las cartas de Pedro, un hombre que era pescador, que no tenía letra, que había sido rechazado. Lo vemos, hermano, escribiendo cartas profundas a nivel teológico que son difíciles a veces de entender y de comprender. El hombre que ayudó a la edificación de la iglesia, el hombre que le dijeron: bueno, usted es el hombre, pues, porque respondió, hermano. Yo me pregunto, ¿qué habría pasado si estos hombres hubiesen puesto excusas como las que Juan Pereira colocaba cuando era llamado? Señor, no tengo el tiempo. Señor, no se da cuenta que estoy trabajando, no se da cuenta que estoy pescando, no se da cuenta que este es el sustento de mi familia, no se da cuenta que si yo dejo de pescar, dejo de vender pescado, ¿y con qué voy a comprar la comida? Señor, no te das cuenta. O sea, ubícate, Señor, en tiempo y espacio. Ven cuando yo esté desocupado. Tú porque, bueno, no sé, te dedicas a la carpintería o qué sé yo, otra cosa, pero yo no. Yo no puedo responder a un llamado, yo no puedo, Señor. Yo no puedo discipular a la gente. Yo no tengo el tiempo para agarrar a una familia y discipularla. Yo no tengo el tiempo para cuando coordinan evangelizaciones. Yo no tengo el tiempo para aprender un instrumento, para cantar, para dar clase a los niños. Yo no tengo tiempo, Señor, para ir a las intercesiones los martes. Yo no tengo el tiempo para ir. ¿Qué voy a estar yo metido en la iglesia todos los domingos? ¿Y con qué voy a comer? ¿El pastor me va a mantener a mí o qué? ¿O la iglesia me va a dar a mí el mercado y el sustento? Y cuando me enferme, ¿quién va a salir corriendo? ¿El pastor va a salir corriendo conmigo? Eso está diciendo Juan. Eso no lo dice usted, eso lo dice Juan. Juan argumenta así, hermano, porque todos somos humanos. Dice la gente, cortados por la misma tijera. El Señor nos llama y nosotros necesitamos responderle de acuerdo a como cada quien Dios está llamando. Ojo, no está diciendo el Señor: Iglesia Silo, abandonen todos sus trabajos y vénganse desde el lunes sentaditos aquí en esta banca. No, Dios no está diciendo eso. En el caso de estos hombres, dejaron todo y le dieron prioridad al maestro. Dios está diciendo: desde donde estás, sírveme. Sírveme desde donde estás, no te descuides, no te duermas, sírveme con lo que tienes. Sírveme con lo que eres, sírveme con lo que haces, no te descuides. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Definitivamente, hermanos, si estos hombres hubiesen puesto excusas, se hubieran perdido de mucho, y nosotros también nos hubiésemos perdido de mucho, porque no tendríamos parte de la historia de Hechos de los Apóstoles y no tendríamos las cartas del apóstol Pedro. Si Pedro hubiese dicho no, nosotros nos hubiésemos perdido de una gran bendición, nos hubiésemos perdido de unos escritos maravillosos como los del apóstol Pedro. Los segundos hombres que aparecen aquí es Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, hermanos, aparecen aquí
Y tampoco estaban desocupados estos hombres, hermano. También tenían sus ocupaciones, también estaban full, también tenían que hacerle comida a obreros, también tenían que pescar, también tenían que llevar el sustento a sus hijos. Hermano, no ha sido muy diferente, no ha sido muy diferente. Mateo capítulo 4, versículo 21 y 22, ya lo leímos. Vamos otra vez a volver a leerlo. Mateo capítulo 4, versículo 22 y versículo 21 y 22, perdón, Daniel. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. ¿A quiénes? A estos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. El Señor como que se afinca a veces a trabajar con las familias, ¿no? Eran hermanos también. Y dice que en la barca estaba su papá, Zebedeo, que remendaban sus redes. ¿Y qué hizo el Señor? Los llamó. Leemos el versículo 22. Y luego dice, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí el escritor agrega algo interesante, hermanos. Agrega al papá. Y a veces nosotros argumentamos el tema de la familia. Conocí una misionera que el Señor tuvo que matarle a la mamá. Suena feo. Tuvo que quitarle la vida a la mamá porque ella siempre colocaba de excusa, tengo que cuidar a mi mamá, tengo que cuidar a mi mamá, y el Señor la llamaba. Y uno dice, pero ¿cómo yo no voy a cuidar a mi mamá? Por favor, es mi mamá. Tú no dices, Señor, que yo debo honrar a mi mamá, pero yo te estoy llamando a que me sirvas. No te estoy diciendo que la abandones, te estoy llamando a que me sirvas. Sírveme con lo que eres, con lo que tienes y donde estás. Sírveme. Bueno, en este caso, hermano, tenemos a Jacobo y tenemos a Juan. ¿Y qué hicieron estos hombres? Ellos remendaban sus redes junto a su padre. Lo que quiere decir que ellos, hermano, tenían un negocio familiar, estaban sujetos a su papá, lo respetaban, lo honraban. Eso lo deduzco yo, no lo dice la Escritura, pero habla de hombres, ya no eran niños de 12 años, eran hombres hechos y derechos, y aún así estaban apoyando a su papá. Y eso es un ejemplo para nosotros como hijos, que nosotros, si queremos que Dios nos llame a servirle, primero tenemos que servir en nuestras casas, primero tenemos que servir en nuestros hogares, primero tenemos que ayudar a mamá, primero tenemos que ayudar a papá, ser fieles en el hogar. Si me ponen un trabajo de hacer, si tengo que lavar un baño lo lavo, si tengo que ayudar en un negocio ayudo, si tengo que ordeñar unas vacas las ordeño, si tengo que ir al potrero a charapear charapeo, si tengo que ayudar a mamá con un trabajo que está hasta aquí porque mi mamá es profesora o mi mamá trabaja y yo le puedo ayudar en la computadora, yo le ayudo. Estos chicos estaban ahí trabajando con su papá y el Señor los observó. El Señor andaba como los cazadores de talentos de béisbol. Sí, se iba a las canchas a pescar a ver qué veía, qué talentos habían por ahí. ¿Y se imagina usted cuánta gente había alrededor de ellos? Que Jesús pudo haber llamado y no llamó. Y usted dice, pero que llame al que está allá sin hacer nada. ¿Por qué siempre tengo que ser yo? ¿Por qué cada vez que hay vigilias o yo tengo que enseñar o tengo que llevar merienda? ¿Y por qué cada vez que hay esto tengo que ser yo? ¿Acaso los demás no tienen carros? ¿Acaso los demás no saben hacer un arroz? ¿Acaso los demás no pueden también? ¿Por qué tengo que ser yo? Dice Daniel todo el tiempo yo en el teclado. Daniel no dice eso, lo hace con mucho cariño y con mucho gusto. Y lo vamos a extrañar bastante. Hermanos, aquí tenemos a Jacobo y tenemos a Juan, y estos hombres también estaban muy ocupados, pero al escuchar, escuche esto, hermano, haga así. A mí casi no me gusta, pero hágase así. Al escuchar el llamado del Señor, se unieron a Él. Se unieron al escuchar el llamado. ¿Estás tú escuchando algo de parte de Dios en este momento? ¿Te está diciendo algo Dios? En esta mañana nos está hablando el Señor. Se unieron a la causa. Hermanos, no por ser discípulos, sino por la obediencia a su llamado. El Señor los llama y ellos dijeron, pues, listo. Nosotros también fuimos rechazados. Nosotros también fuimos descuidados. Nosotros nos dijeron cuando éramos más jóvenes que no servíamos para este asunto.
y ahora nos está llamando el maestro. Hermano, ¿cuántos de ustedes el mundo les dijo que ustedes no servían? ¿A cuántos de ustedes un jefe les humilló o les está humillando? ¿A cuántos de ustedes tienen que estar temprano en un trabajo y aguantarse un jefe, y aguantar insultos, y aguantar humillaciones, y aguantarse un sueldo que no alcanza ni para una empanada? Pero ahí está usted y ahí estoy yo, aguantándonos. Ay, pero cuando el Señor nos llama, hermano querido, cuando el Señor nos llama, nosotros estamos ahí poniendo y diciendo. Hay gente, hermanos, que están aguantándose situaciones en los trabajos, esperando que el país mejore para ver si de ahí vuelve otra vez el sueldo entonces se aguantan y se aguantan y se aguantan. Pero en la iglesia, en las cosas del Señor, no nos aguantamos ni dos. Si voy y no me saludan, me ofendo. Si el pastor no me miró, y si no me visitó, ya hasta ahí llegué. Si me usan mucho en la iglesia, me molesto. Si me usan poco, me molesto. Y el Señor dice, pero yo te estoy usando porque tú estás dando fruto. Tú estás dando fruto, por eso alégrate. Hermano, si el Señor te está usando y te está llamando mucho, alégrate. No sea que un día el Señor diga, como le dijo a la higuera, que nadie más coma de ti. Que nadie más coma de ti. Nunca más volverás a dar fruto. Uy, hermano, yo también me canso. Yo también me agoto. Yo a veces estoy agotado, cansado y digo otra vez me toca enseñar, otra vez me toca ir a la radio, otra vez me toca preparar, otra vez me toca comprar comida, otra vez me toca ir, otra vez me toca venir. Y el Señor dice, ¿estás muy cansado de verdad? ¿De verdad no quieres que nadie coma de ti algo? ¿De verdad no quieres dar más consejería? ¿De verdad no quieres atender más? ¿En serio? Porque el que te capacita soy yo, el que te da el sustento soy yo, el que te sostiene soy yo. Si quieres te quito la mano debajo. A ver qué puedes hacer tú solo, a ver qué puedes hacer tú sola. Hermano, estos dos hombres también hicieron historia. Por ejemplo, Jacobo, hermano, que aparece ahí, fue pastor de una de las primeras iglesias cristianas. Jacobo, ese Jacobo que estaba allá con el papá remendando, fue uno de los primeros pastores, una de las primeras iglesias. O sea, hermano, aquí pudiera haber pastores sentados en esta mañana. Amén. Aquí pudiera haber misioneros, aquí pudiera haber misioneras, maestras de escuela dominical, predicadores, cantores. No dicen, no, aquí ya lo que fue como dijo el director de teatro de Getsemaní una vez, cuando Alinqueya organizó una actividad que se llamaba Getsemaní tiene talento, y él dijo, hermano, aquí el talento de teatro que había que descubrir ya se descubrió, aquí no hay más. Y cuando Alinqueya organizó la actividad, de ahí salieron, hermano, el grupo de teatro que está hoy día trabajando en la iglesia. Porque, hermano, a veces uno piensa que ya no hay, aquí no hay misioneros. ¿Quién va a ser pastor aquí? ¿Quién va a ser la esposa de un pastor aquí? De pronto alguien dice, no, yo no creo. ¿Quién va a ser una maestra? ¿Quién va a ser un predicador? Uno dice, no creo. Dios está llamando a gente ocupada. Hermano, Jacobo fue el pastor, y Juan, el que se menciona ahí, nada más y nada menos, pasó a ser el discípulo amado y pasó a escribir unas hermosas epístolas. Ese que estaba allá lleno de pescado, hediondo a larvas no, ¿cómo se llaman? Las algas, no sé si larvas también habían. El pescado huele horrible, hermano. Esos que estaban allá, que nadie daba un bolívar por ellos. Esos que estaban allá, que los rabinos los habían desechado, los ha agarrado el maestro de maestros en sus manos, los moldeó y sacó al apóstol Pedro, sacó al apóstol Juan, sacó a uno de los primeros pastores de las iglesias. ¿Por qué no puede sacar de ti y de mí algo nuevo que tú dices, no, yo ya tengo más de 50, yo no creo que en la obra del Señor ya lo que me queda es respirar un poquito más y morirme? No, hermano, no es hasta que el Señor diga ya, amén o ay. Voy con el último personaje. El último personaje se llamaba este hombre Leví, y entre paréntesis es Mateo. Nada más y nada menos. El recaudador de impuestos, ¿estaba ocupado o estaba desocupado? El recaudador de impuestos nadie lo quería. ¿Sí? ¿Usted se siente que nadie lo quiere?
Escuche la historia de este hombre. Nadie lo quería porque era un ciudadano que había traicionado a su tierra, a su gente, a su país, y había traicionado la religión, había traicionado absolutamente todo. El hombre se paraba en las salidas de donde salían los judíos y les decía: el impuesto para el imperio romano. Algo así como que usted como venezolano se pare aquí en Venezuela y diga: el impuesto para el imperio gringo, o algo así, o el impuesto para el imperio ruso, o para el imperio chino. A ver, entonces usted es un sin gracia, por no decirle otra palabra. Usted es un sin gracia. Traicionó a su país, traicionó a sus hermanos y todavía les está pidiendo impuestos. ¿Sabe qué hacía? Si por ejemplo Daniel salía, yo les he contado eso, Daniel salía, era judío, y le decía a Mateo: hermanito, el impuesto. No tengo, lo que llevo es esta bolsita de comida. Llamaba a 2 soldados romanos, el vendepatria ese. Venga, se venían los soldados romanos, ponían preso a su hermano de la misma patria, lo vendía, hermano. Ese eran los recaudadores de impuestos. Porque ¿a quién le recaudaban impuestos? A los romanos. Y Jesús le puso el ojo, hermano. Jesús le puso el ojo y lo llamó. El hombre estaba ocupado haciendo lo malo, pero estaba ocupado, hermano. Así que tenemos aquí entonces en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28, este personaje. Lucas capítulo 5, versículo 27 al 28. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos. Mire, él tenía, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. También, hermanos, también se levantó y lo siguió. ¿Qué hacía Mateo? Recaudaba impuestos. ¿Desocupado? No, ocupadísimo, hermano. Estaba sumamente ocupadísimo. Hermanos, no trabajaba. ¿Mateo? ¿No trabajaba Leví? Sí trabajaba, claro que sí, estaba muy ocupado. Y hermano, hoy podemos gozar de uno de los evangelios escrito por este hombre. Nada más y nada menos que, a pesar de ser ocupado, no le fue obstáculo para seguirlo y servirle, a tal punto que fue usado en gran manera. Estábamos hace rato leyendo de los primeros personajes, de los primeros 4 personajes, escritos ¿por quién? Por este loco, por este bicho. Y el Señor lo llama y él deja todo y le sirve y le sigue. Entonces, hermanos, toda la gente que el Señor llama es una gente ocupada. Podemos citar, hermanos, muchos ejemplos más. Mire, yo pudiera solamente mencionarlo porque el tiempo no me da. Dios llama a Moisés, y Moisés era un hombre ocupado, estaba allá en el desierto cuidando ovejas, era pastor. Los pastores tenían un trabajo, nunca ha sido fácil el trabajo de pastor, ni de cuidar gente, ni de cuidar ovejas de 4 patas, y el Señor en medio de eso lo llama. El Señor llama a Abraham, que era un hombre sumamente ocupado, un hombre que tenía posesiones, un hombre que tenía que atender cosas, y el Señor lo llama. El Señor llama a David, siendo pastor de ovejas, pastor de un rebaño, sumamente ocupado. El Señor lo llama. El Señor llamó al apóstol Pablo, un hombre sumamente ocupado, haciendo lo malo pero ocupado, sumamente ocupado. Y así podemos nosotros, hermanos, ir citando, porque la lista es larga y todos, hermanos, comparten algo en común. Todos los personajes que yo he mencionado, de los que usted de pronto el Espíritu Santo le está trayendo a su memoria, comparten algo en común. Todos estaban ocupados. Todos estaban, hermano, eran hombres ocupados, pero se decidieron por servir al Señor. Se decidieron por servir al Señor. En algún momento que el Señor les llamó, ellos dijeron: yo te voy a servir, Señor, desde donde estoy, con lo que tengo y con lo que soy, con la carrera que soy, con la profesión que tengo. Señor, yo te voy a servir. Termino así. ¿Cuánto más seguiremos esperando para tener tiempo para servirle al Señor?
¿Cuánto más vamos a seguir esperando, hermanos? ¿Cuánto? Es hora que nos levantemos como un pueblo servidor que sin poner excusas de tiempo nos dedicamos a servir al Señor y a agradarle a Él. Hermano, cuando tú decidas servirle al Señor, y tú ahorita vamos a hacer una oración donde le pidas al Señor que te muestre en qué áreas tú puedes servir en su reino. Hay mucho en qué servir. Cuando tú te decidas, verás, hermano, al decidirte servir al Señor, tú experimentarás enormes bendiciones que están destinadas a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Hermano, si tú te decides servirle al Señor, vas a experimentar esas ricas y abundantes bendiciones, especialmente en lo espiritual. Sobre todo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dios llama a ocupados. ¿Estás dispuesto a aceptar el llamado? Dios está llamando. Amén. Yo quiero que usted se ponga de pie y vamos a orar al Señor, donde le pidamos al Señor que nos ayude, hermanos. Padre, en esta hora nos damos cuenta por tu palabra que la gente que tú has llamado a servirte ha sido gente ocupada. Nosotros también somos gente ocupada, Señor. Tal vez no tan ocupados como los que aparecen en la Biblia, o tal vez más ocupados, no sabemos. Pero lo que te pedimos, Señor, es que nos ayudes a tener un corazón como el que tuvo Mateo. Qué increíble, un hombre que no tenía discernimiento de lo espiritual. Diríamos hoy día un hombre impío, inconverso. ¿Y cómo es eso que Jesús llama a un hombre con esas características? ¿Cómo es que Jesús va a llamar a unos que no sabían casi ni leer, que no tenían profesión, que habían sido rechazados, que no servían para el estudio? ¿Cómo es que Dios va a llamar a alguien de Silo que no tiene una carrera universitaria, que no tiene ni siquiera bachillerato o quizás ni sexto grado? Y tú en medio de este recinto nos miras con ojos sonrientes y dices, el que te capacita soy yo. No es la universidad, no es la carrera, no es la maestría, no es el doctorado. Eso sirve allá afuera en el mundo. Pero en mi mundo, en mi reino, los títulos no tienen validez. En mi mundo, en mi reino, los títulos son considerados estiércol. Sí, yo los puedo usar, dice el Señor, pero no abren puertas al reino de los cielos. Más bien, a veces los títulos que ostentamos nos dañan el corazón porque queremos que nos llamen licenciado, ingeniero, TCU, doctor, profesor, maestro, magíster. En el reino de Dios se mueve todo diferente. En el reino de Dios tú usas a los humildes, a los sencillos, a los de corazón contrito, humillado. Usas a los que están muy ocupados. Y Señor, gracias por revelarnos estas cosas. Gracias por exhortarnos hoy con amor a que debemos volver a la senda antigua de servicio. Perdóname a mí, Señor, como pastor de la iglesia, porque debo ser el ejemplo de servicio. Debo ser el ejemplo de búsqueda. Debo ser el ejemplo, sobre todo en la fe. Tu palabra dice, imitemos la fe de vuestros pastores. Y también perdona los pecados de mi iglesia, Señor, que no es mía sino tuya, pero que me has entregado por un tiempo.
y que yo quiero entregarla hermosa, quiero entregarla sin arruga, quiero entregarla sin mancha, quiero entregarla hermosa, quiero entregarla reluciente, quiero entregarla, Señor, hermosa, radiante, como la novia del Cordero, con ese vestido hermoso, con ese rostro sonriente. Yo quiero entregar esta iglesia mucho mejor de lo que la recibí. Y no sé cuándo la tenga que entregar. Quisiera de verdad, Señor, entregarla en tus manos directamente cuando tú vengas. Oh Dios, hoy nos llamas al servicio, hoy nos llamas a activarnos como iglesia, Señor, hasta en cuidar la puerta. Señor, en las diferentes actividades que hay aquí adentro, pero allá afuera, en la que yo puedo ser iglesia allá afuera, Señor, en visitar al enfermo, en cortarle pelo al que no puede, en bañar al que no puede, en orar por aquel que no sabe cómo. Ser iglesia, Señor, en el hospital, ser iglesia en la calle, ser iglesia en donde tú nos llamaste a ser iglesia, allá afuera. Aquí adentro es el cuartel donde venimos, donde cuadramos las estrategias, donde coordinamos el armamento, donde salimos al campo de batalla. Hemos sido llamados a ser iglesia allá afuera, no aquí, Señor, o aquí también, pero allá es donde funcionamos como iglesia. Hoy nos llamas a servirte, Señor, a ser tus manos, a ser tus pies, a ser tu voz, a ser el palpitar de tu corazón. Hay gente, Señor, que necesita oír el palpitar de tu corazón, y para eso nos necesita a nosotros. Que escuchen el palpitar del corazón tuyo, porque nosotros estamos ahí cumpliendo el ministerio de, oh Dios, la reconciliación. Llamaste a estos hombres e hiciste de ellos grandes. Nosotros no seremos jamás como Mateo, no seremos jamás como Pedro, no seremos jamás, Señor, como Jacobo. Ciertamente fueron hombres especiales, pero tú los hiciste especiales. No era porque ellos eran especiales, sino porque tú los hiciste especiales. Nos faltan, Señor, recursos. Aquí hay mujeres que están demasiado ocupadas en su trabajo. Oh Dios, abrázalas. Aquí hay mujeres que están agotadas por el trabajo en sus casas, de cocinar, de la faena del día a día, y tú las estás llamando también, Señor. Aquí hay hombres, Señor, que no tienen tiempo ni para comer, pero tú también los estás llamando. Aquí hay jóvenes, Señor, que tal vez tienen más tiempo, también los estás llamando. Aquí hay ancianos y tú los estás llamando. Oh Dios, en esta hora te damos muchas gracias por hablarnos de una manera tan especial en este momento. Gracias, Señor. Decimos sí a servirte, a morir con las botas puestas, Señor, hasta el último suspiro de nuestras vidas, morir sirviéndote como tú lo hiciste en la cruz. Danos esa fuerza, danos esa vitalidad. Siga orando, mi hermano. A usted que está aquí en este recinto, que nunca le ha dicho a Cristo que sea su Señor y su Salvador, le invito a que le diga estas palabras. Dile: Señor Jesús, quiero que me des fuerza, que me des un nuevo corazón, que aumentes mi fe. Te pido, Señor, que me borres todas las rebeliones y todos los pecados. Te entrego lo que soy, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido de todo corazón, Señor. Amén, amén y amén. ¿Qué tal si usted le da al Señor un aplauso bien grandote? Pueden sentarse, mis amados. Despedimos la transmisión. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los fortalezca en gran manera.